Hay algo en los bosques de Japón que no pertenece del todo a este mundo. Un crujido entre los árboles cuando no hay viento. Una figura en la niebla que parece moverse más de lo que debería. Una risa suave, demasiado humana y a la vez imposible. Desde hace siglos, los japoneses han hablado de ellos con respeto y temor. Los kitsune, zorros espirituales capaces de cambiar de forma, dominar la mente y manipular el destino de los hombres. Algunos los consideran guardianes sabios, otros demonios disfrazados. Pero todos coinciden en algo. Cuando un kitsune aparece, lo visible y lo invisible dejan de estar separados. Y es ahí donde empiezan las leyendas. En la región montañosa de Shimane, donde los árboles se aprietan como si guardaran secretos, existía un pequeño sendero apenas visible desde el camino principal. Era un sendero olvidado por los mapas, bordeado por tori oxidados y cubierto de musgo, que ascendía serpenteando hacia una aldea abandonada desde hacía generaciones. Nadie subía hasta allí, ni siquiera los leñadores o los monjes itinerantes. Decían que era un lugar donde el tiempo no avanzaba, donde los relojes se detenían y las brújulas enloquecían. Pero un día, alguien lo hizo. Era otoño, y el joven Aoki, un aprendiz de boticario, había sido enviado por su maestro a recolectar una raíz rara que, según los textos antiguos, crecía solo cerca del monte Iwakura. Confiado y curioso, se desvió del sendero principal siguiendo un rastro de hojas amarillas que parecían brillar con una luz propia. El bosque lo envolvió pronto, cerrándose a su alrededor con un silencio tan profundo que podía oír su propia respiración. No había pájaros, no había viento, solo el crujido de sus pasos y un leve aroma dulce en el aire, como el perfume de flores que no estaban a la vista. Al llegar a una pequeña explanada, la vio, sentada sobre una roca, de espaldas, una joven con un kimono blanco y un cabello tan largo que rozaba el suelo. Aoki se detuvo, incómodo. No había caminos que condujeran allí, ni templos, ni casas cercanas. Y sin embargo, allí estaba ella, como si llevara siglos esperando. Antes de que pudiera decir palabra, la mujer giró lentamente la cabeza. Su rostro era perfecto, casi irreal, pálido como la porcelana, con una sonrisa apenas insinuada en los labios. ¿Estás perdido?, preguntó con una voz que era apenas un susurro, como el roce de las ramas. Aoki sintió como algo se tensaba en su interior. No era miedo, aún. Era una sensación más primitiva, como si algo dentro de él reconociera el peligro sin poder nombrarlo. Pero era joven, racional, formado en hierbas y ciencia. Se inclinó ligeramente, agradeció la presencia y dijo que solo buscaba una planta medicinal. La mujer asintió, sin moverse, y luego, con una voz más baja aún, agregó: «Debes tener cuidado. No todo lo que brilla en el bosque quiere ayudarte». Aoki sonrió por compromiso, pero cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. La roca estaba vacía. Ni hojas movidas, ni sonido de pasos, ni huellas en el barro húmedo. Nada. Solo el silencio. Como si nunca hubiese estado allí. O como si él nunca la hubiese visto. Aquel día, Aoki no encontró la planta que buscaba, pero encontró otra cosa. Al volver al pueblo, descubrió que había estado fuera 3 días. Su ropa olía a humo, aunque no recordaba haber hecho fuego. Y durante semanas, tuvo sueños donde caminaba entre árboles que hablaban con voz humana. Árboles que lo guiaban hacia una figura lejana, siempre de espaldas, que nunca lograba alcanzar. La historia de Aoki fue contada durante años por su maestro, como advertencia para los aprendices, pero no era un caso aislado, no en esa región. En otras aldeas cercanas, los ancianos susurraban relatos parecidos, de caminantes extraviados que regresaban confundidos, con marcas en el cuello o una mecha de pelo blanco que no tenían antes. Algunos se volvían locos, otros desaparecían para siempre. Y en todos los casos, había un detalle inquietante. Antes del encuentro,
Cada víctima había soñado con un zorro. A veces de tamaño normal, a veces gigante, a veces con una sola cola, otras con varias, pero siempre con la misma mirada. Una mirada que no era de animal, ni de Dios, era una mirada humana. Y algo más. Como si observara no solo tu rostro, sino tu alma. ¿Tú qué crees que era aquella mujer? ¿Un espíritu amable? ¿O algo que solo tomaba forma humana para jugar con los vivos? Si no quieres perderte el resto de esta historia, suscríbete. Pero ten cuidado. Hay verdades que es mejor no conocer del todo. No es fácil ponerle un nombre a aquello que no obedece una sola forma. Pero los antiguos japoneses encontraron una palabra que, con el tiempo, se convirtió en sinónimo de misterio, poder y engaño: kitsune. En japonés simplemente significa zorro, pero en el contexto de la leyenda, un kitsune no es solo un animal. Es una criatura espiritual, cambiante, ambigua, a veces guía, a veces castigo, a veces compañera, a veces depredadora. Una entidad que camina sobre la línea fina entre lo divino y lo humano, entre el engaño y la enseñanza. Los kitsune habitan en los márgenes, entre el bosque y el pueblo, entre el sueño y la vigilia, entre el deseo y el peligro. No viven en castillos ni en cavernas subterráneas, viven entre nosotros. Se disfrazan de personas, de amantes, de madres, de sabios, de niños perdidos. Se dice que dominan el arte de la transformación con tanta precisión que pueden imitar incluso olores y pensamientos humanos. Algunas versiones aseguran que, al convertirse en mujer, conservan su cola, que ocultan con ropas largas o con hechizos. Pero basta un reflejo mal colocado, una sombra en la dirección equivocada, para descubrir la verdad. Y cuando lo haces, ya es demasiado tarde. No todos los kitsune son iguales. Existen varias categorías que los folcloristas y estudiosos han intentado clasificar. Los senko, o zorros buenos, están asociados al dios Inari, deidad del arroz, la fertilidad y la prosperidad. Son mensajeros sagrados, a menudo representados en los santuarios con estatuas blancas, llevando llaves o pergaminos en la boca. Se les honra, se les deja ofrendas, se les pide protección. Pero incluso ellos, los más benévolos, pueden volverse impredecibles si se les falta el respeto. Luego están los yako, o nogitsune, los zorros salvajes. Estos no sirven a ningún dios, son astutos, traviesos, a veces crueles. Les gusta jugar con los humanos, ponerlos a prueba. Algunos toman la forma de amantes perfectos para alimentar su vanidad. Otros se disfrazan de monjes o adivinos y entregan profecías falsas que destruyen familias enteras. Pero lo más inquietante de un yako no es su poder, sino que, a menudo, no buscan nada, solo observan. Interactúan con los humanos como si fueran piezas de un juego que solo ellos entienden. Y cuando se aburren, desaparecen, dejando solo confusión y preguntas sin respuesta. Una de las señales de que un kitsune ha intervenido en tu vida es el tiempo perdido. Hay relatos de campesinos que desaparecieron durante una noche y regresaron envejecidos. De jóvenes que pasaron una tarde con una mujer hermosa y despertaron una semana después, en otro pueblo, con los bolsillos vacíos y la memoria llena de niebla. En los casos más extremos, los kitsune pueden poseer el cuerpo humano. Se instalan en su interior, como un espíritu invasor, y alteran su comportamiento. En el Japón antiguo se diagnosticaban estos casos como Kistunetsuki, posesión por zorro. Las víctimas sufrían cambios de humor abruptos, hablaban en lenguas antiguas, temían el fuego y devoraban arroz crudo con una ansiedad animal. Se realizaban exorcismos, se consultaban chamanes, y no siempre funcionaba. Pero si los kitsune fueran solo monstruos, su historia sería más sencilla. Lo que los hace fascinantes es su capacidad para el afecto. Hay leyendas, muchas, donde el kitsune se enamora de un humano. Se casa, tiene hijos, forma un hogar. Es, durante años, una pareja fiel y amorosa. Pero siempre hay una condición:
que nunca se descubra su verdadera naturaleza, que su pareja no la vea en forma animal, o que nunca le pregunte por su origen. Y cuando esto ocurre, porque siempre ocurre, el hechizo se rompe. El kitsune desaparece no por odio, sino por el dolor de haber sido descubierto. Porque su amor, aunque real, estaba construido sobre un velo de ilusión. Esta mezcla de ternura y amenaza, de sabiduría y engaño, es lo que hace del kitsune una criatura única. No es maldad pura, no es bondad celestial, es ambigüedad hecha carne. Es la metáfora viviente del deseo humano por lo que no debe tener, por lo que no puede comprender. En muchas historias, el kitsune no destruye a sus víctimas, simplemente las desnuda de sus certezas. Les arranca la máscara con la que caminaban por la vida y las obliga a mirarse a los ojos, sin defensas. Algunos enloquecen, otros despiertan. ¿Crees que estas criaturas existen para dañar o para enseñarnos algo que nos negamos a ver? Para entender al kitsune, hay que abandonar por un momento la idea del zorro como simple animal. En Japón, el zorro no es solo un ser de carne y hueso, es un símbolo vivo, un punto de intersección entre lo humano y lo invisible, entre lo terrenal y lo espiritual. Su figura aparece en el arte, en los cuentos, en los rituales, pero también en las advertencias que se susurran en voz baja. Porque el kitsune no nace como monstruo ni como dios, nace como algo mucho más humano, como una necesidad. En las creencias sintoístas, que aún hoy forman parte del alma japonesa, todo lo que existe posee un espíritu: los árboles, las montañas, los ríos, las rocas. Se les llama kami, y no son exactamente dioses, sino presencias sagradas. Algunas protegen, otras castigan, pero todas están vivas. Dentro de este cosmos animado, el zorro ocupa un lugar especial. Por su astucia, su belleza, su capacidad de moverse entre lo salvaje y lo doméstico, se le atribuyó desde muy temprano un tipo de inteligencia que desbordaba lo animal. Un puente entre mundos. Los primeros registros escritos sobre kitsune datan del siglo VIII, pero su presencia en la tradición oral es mucho más antigua. Ya en los mitos fundacionales del país se habla de zorros que guían, que transforman destinos, que castigan la arrogancia o premian la humildad. En muchas regiones rurales, se creía que el zorro podía habitar en los cuerpos humanos como un espíritu errante, y que su aparición no era una casualidad, sino un mensaje, un signo de que lo sobrenatural estaba observando. En este contexto, el kitsune es una manifestación del kami del engaño y del cambio. No actúa por maldad, sino por equilibrio. Su misión es mostrar lo que está oculto, revelar las verdades que preferimos ignorar. Pero con el paso de los siglos, esa figura se fue cargando de más ambigüedad. La influencia de la cultura china trajo consigo los hulijing, zorros de 9 colas con poderes sobrenaturales. La tradición taoísta los retrataba como longevos, sabios y poderosos, capaces de alcanzar la inmortalidad a través del refinamiento espiritual. A medida que esta visión se fusionó con el sintoísmo, el kitsune se convirtió en algo más complejo. Un ser que podía vivir 1000 años, crecer en número de colas con cada siglo, y alcanzar el estatus de semidios si no caía en la corrupción. Las colas del kitsune no son decorativas, son símbolo de su poder, su edad y su evolución. Uno de 9 colas no es simplemente más fuerte, es más sabio, más antiguo, más peligroso. Se dice que cuando un kitsune llega a este nivel, puede ver el futuro, manipular la realidad, entrar en los sueños de los humanos, y si lo desea, destruir un pueblo entero con una maldición murmurada al viento. Pero también puede salvarlo. Puede guiar a un emperador hacia la paz, puede proteger a una familia durante generaciones. Todo depende de la relación que se establezca entre la criatura y el ser humano, y de si el humano es capaz de ver más allá de la forma. En la historia japonesa, existen relatos de kitsune que sirvieron como consejeros imperiales disfrazados de nobles, que participaron en guerras usando su poder de ilusión para confundir al enemigo. En otros casos,
Fueron venerados como protectores de aldeas enteras. Se les construían pequeños santuarios en los caminos rurales, donde los viajeros dejaban arroz, sake o huevos fritos como ofrenda. Estos pequeños gestos eran vistos no como superstición, sino como pactos tácitos de respeto. Yo reconozco tu poder, tú no interfieres con mi camino. Pero también hubo miedo, mucho. Durante el periodo Edo, surgieron numerosas historias de posesiones por kitsune, algunas de ellas documentadas por médicos y monjes. Las víctimas, casi siempre mujeres jóvenes, entraban en trances, hablaban con voces masculinas, sabían cosas imposibles. Se creía que los kitsune entraban en los cuerpos para castigar la soberbia, para corregir injusticias familiares o para transmitir mensajes que nadie quería escuchar. Estas posesiones no siempre eran vistas como maldiciones. A veces eran una forma de purificación, una manera de revelar la verdad que todos negaban. Así, el kitsune se convirtió en algo más que un mito. Fue el reflejo de una sociedad que oscilaba entre la tradición y el cambio, entre la naturaleza y la razón, entre lo masculino dominante y lo femenino subversivo. Porque no es casualidad que la mayoría de los kitsune que se transforman en humanos adopten la forma de una mujer hermosa, sabia, peligrosa. Una mujer que ama, pero que también exige ser amada en sus propios términos. En una cultura donde lo femenino fue históricamente contenido, el kitsune representaba el poder indomable de lo oculto, de lo misterioso, de lo incontrolable. No era solo un espíritu del bosque, era una advertencia, un espejo, una prueba. ¿Fue el kitsune una diosa disfrazada? ¿O una proyección de nuestros miedos más profundos hacia lo salvaje, lo femenino, lo libre? Suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo más inquietante aún está por venir. Con el paso de los siglos, el kitsune abandonó lentamente los bosques. Se deslizó fuera de los santuarios rurales, dejó atrás los pergaminos y las leyendas contadas junto al fuego. Cruzó las puertas de las ciudades, se subió al tren de la modernidad y se instaló cómodamente en nuestra imaginación colectiva. Hoy, el zorro de 9 colas aparece en videojuegos, en anime, en novelas, en merchandising. Su figura ha sido convertida en símbolo pop, en personaje adorable, en fetiche. Y aunque esa transformación lo ha hecho más visible que nunca, también lo ha hecho más superficial, más inofensivo, más domesticado. Pero bajo esa nueva máscara, el espíritu del kitsune sigue vivo, sigue observando. En series y videojuegos como Naruto, League of Legends, Genshin Impact o Pokémon, la figura del zorro con múltiples colas se presenta como un ser poderoso, casi siempre femenino, bello, encantador, ambiguo. Una criatura que puede ayudar o destruir según cómo se la trate. Es la estética del mito, pero rara vez su profundidad. El kitsune moderno ya no representa una advertencia espiritual, sino una fantasía visual. Su capacidad de engañar se ha convertido en un rasgo seductor. Su poder de transformación en una herramienta para el deseo. Y su lado oscuro, en un simple giro de trama. Sin embargo, esta reinterpretación comercial no es solo una traición al folclore, es también una prueba de su resiliencia. Pocas criaturas míticas han sobrevivido a tantos siglos y aún logran despertar fascinación. El kitsune se ha adaptado porque su esencia toca algo muy profundo. El miedo a lo que no controlamos, la atracción por lo prohibido, la pregunta constante sobre lo que es real. El zorro espiritual no desapareció. Solo se disfrazó de ícono cultural. Pero sigue ahí, desafiando nuestra percepción, recordándonos que lo más peligroso no es lo que se esconde, sino lo que se transforma. En Japón, aún hoy, hay personas que dejan ofrendas en los pequeños santuarios dedicados a Inari. Huevos duros, arroz blanco, pequeñas monedas. Algunos lo hacen por costumbre, otros por fe. Pero todos entienden el gesto, una señal de respeto hacia algo que no se puede ver, pero que se intuye,
algo que no se toca, pero que puede tocarte. Hay quienes aseguran haber visto zorros blancos cruzando los caminos al amanecer, justo antes de recibir una buena noticia. Otros dicen que sus hijos hablan con una señora del bosque que nadie más puede ver. En ciertos pueblos aún se habla de posesiones, de sueños extraños, de cambios de personalidad repentinos. El kitsune no está muerto. Está dormido, está quieto, como una sombra en el borde del espejo. Y quizá esa sea la lección más inquietante, que no todas las leyendas mueren cuando dejamos de creer en ellas. Algunas se adaptan, algunas aprenden nuestros lenguajes, algunas se instalan en nuestros símbolos, nuestras historias, nuestras pantallas, y desde allí nos siguen observando. Porque en el fondo, el kitsune no es solo una criatura sobrenatural, es una idea. Es la prueba de que lo desconocido siempre encuentra nuevas formas de manifestarse. Es el recordatorio de que incluso en el mundo racional, tecnológico y descrito en alta definición donde vivimos, aún hay espacio para el asombro, para lo inexplicable, para lo sagrado y, ¿por qué no?, para lo peligroso. Al final, lo que el kitsune pone sobre la mesa no es solo una leyenda, sino una elección. ¿Prefieres la verdad incómoda o la mentira seductora? ¿El camino iluminado o el sendero cubierto de niebla? Porque quizá la criatura más peligrosa no sea la que cambia de forma, sino la que cambia nuestra forma de ver. Porque eso es lo que son las leyendas. Espejos que nos devuelven algo que no queremos ver del todo. No son solo cuentos antiguos, son advertencias, son verdades envueltas en símbolos, persistiendo en el tiempo porque, en el fondo, siguen siendo necesarias. Si has llegado hasta aquí, es porque hay una parte de ti que también escucha, que aún siente esa vibración ancestral cuando algo sagrado o peligroso se cruza en el camino. Y si es así, este canal es tu refugio. Suscríbete a Leyendas del Mundo para seguir explorando esas historias que no solo nos cuentan, sino que nos transforman. Porque hay criaturas que desaparecen cuando dejas de creer en ellas, y otras, como el kitsune, que solo se hacen más fuertes cuando las olvidas.